vamos a continuar la predicación que vimos el miércoles, recordando que alteré el orden y el viernes pasado predicamos acerca de la aparición de Jesús a los caminantes a Emaús. Entonces, recordando un poquito, los caminantes a Emaús regresan a Jerusalén, encuentran a los 11 menos Tomás, es decir, a 10 de los discípulos y a más gente que está ahí con ellos, y empiezan a platicar acerca de las apariciones de Jesús, y en ese momento, estando las puertas cerradas, Jesús se aparece, pero Tomás no está con ellos. Entonces lo que sucedió allí, Tomás no lo observó, podríamos decir que Tomás no escuchó la explicación que dimos hace 8 días, así es que hoy vamos a continuar para ver esta presencia de Tomás una vez que el Señor Jesucristo está ahí ya entre ellos y pues que sí es testigo de lo que va a ser la resurrección de Jesús. En este momento estaríamos hablando de la sexta aparición de Jesús. La primera a Magdalena, la segunda a las otras mujeres, la tercera a Pedro, la cuarta a los 2 que van en el camino, la quinta a los 10, es decir, sí, o los 11 o los 12, según el título que se tome, pero sin Tomás, y ahora a la sexta, estando Tomás presente. Debo aclarar que este orden de apariciones y estas apariciones son las que están registradas en la Escritura. Esto no es determinante para decir fueron las únicas apariciones de Jesús, pero sí son las que están registradas. Puesto que Él se estuvo apareciendo durante 40 días, podemos pensar que Él se apareció a más gente, pero no están aquí registradas. Quienes van a llevar por excelencia el número de apariciones de Jesús, pues van a ser los apóstoles, es con quienes más va a convivir después de resucitado. Entonces, Tomás no estaba presente y el Señor sabe de la necesidad de Tomás y entonces pues va a hacerse presente aquí en este mismo escenario. Leemos de los versículos 24 al 29 y luego leeremos 30 y 31 de Juan. Juan capítulo 20, 24 al 29 y después 30 y 31. La palabra de Dios dice así: pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos, y cuando vino Jesús, entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro, otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. También gracias porque se resolvió el conflicto técnico y estamos aquí ya pudiendo transmitir este mensaje. Aliméntanos, Padre Celestial, que nuestra fe crezca o nazca en algunos
en algunas personas, en nosotros se refuerce, Padre Celestial, y que podamos una vez más decir, tú has resucitado, creemos en ti, bendito seas, amén. Tenemos este acontecimiento. Tomás ha sido una figura muy conocida en el medio, sobre todo por la frase que dicen algunos, hasta no ver, no creer. Y hacen referencia a Tomás. Otros ni saben que se trata de Tomás, pero el dicho es muy frecuente, hasta no ver, no creer. Hoy vamos a ver la figura de Tomás, no tan caótica como pareciera si nos circunscribiéramos solamente a este texto. Tomás, de entrada, dice el pasaje llamado Dídimo. Dídimo. Tomás es el nombre de este personaje en hebreo y Dídimo en griego, aunque Tomás, bueno, está también ya con tintes griegos, pero trae esa carga hebrea, de tal modo que podemos decir que este es uno de los apóstoles que tenía un nombre hebreo. Y su equivalente en griego, o su significado en griego es dídimo, que la escritura lo señala en otro pasaje. Los voy a llevar a Mateo 10:3 para encontrar esta referencia a él y poder analizar un poco también la personalidad de Tomás. Bueno, allá en Mateo 10:3 es mencionado como de los escogidos por el Señor para que sean sus apóstoles. Dice desde el 1, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Está claro, quien quiera tener los nombres completos puede irse aquí a Mateo 10:3 y sus paralelos en Marcos y Lucas. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. También Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, quien lo entregó. Solamente vamos a fijarnos en Tomás. En otra ocasión podremos hablar de los demás, pero ahorita estamos con Tomás. Ahí está Tomás. En algún momento mencionaremos también a Felipe porque está muy ligado ahí con Tomás, pero ya aquí lo localizamos. Es uno de los nombrados directamente por Jesús para que formaran parte de los 12. Ahí está, ahí lo encontramos. Ahora, nos vamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, y en el verso 16 encontramos otra referencia para él, aunque vamos a leer desde el versículo 6. El panorama aquí del capítulo 11 es la enfermedad y muerte de Lázaro, y luego Jesús procedería a ir a despertarlo, a resucitarlo. Y el escenario es que en el verso anterior, capítulo 10, del 30 al 33, se aclara que ya había muchos problemas con Jesús y había la intención de quererlo matar, mayormente cuando dice el 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y bueno, Jesús les dice, ¿por qué me apedrean? Y en el 33 los judíos le respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Esto hay que tenerlo presente porque es lo que va a reconocer Tomás en su confesión. Los judíos sabían que el Mesías habría de venir y el Mesías estaba íntimamente ligado con Dios, pero no alcanzaban a entender eso de que el Mesías también sería el mismo Dios. Y Jesús, al estarles diciendo en el verso 30, yo y el Padre uno somos, en el capítulo 10, yo y el Padre uno somos, pues los judíos lo entienden perfectamente qué es lo que está diciendo Jesús y dices, tú te haces igual que Dios. Es decir, tú estás diciendo que eres Dios y por eso te queremos apedrear. Y más adelante, entonces dice el 39, procuraban otra vez tomarlo preso, pero él se salió de las manos de ellos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Entonces, de allá, de este lugar, o en este lugar, es donde se da esta plática con sus discípulos y donde se menciona a Tomás después y que le llega la información a Jesús que Lázaro, su amigo, está pues muy grave. El Señor les diría, esta enfermedad en el versículo 4 no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, en el verso 7 dice, y luego después de esto dijo a sus discípulos, vayamos a Judea otra vez. De allí habían salido huyendo, allí los habían querido matar. Betania, recordemos que está muy cerca de Jerusalén, pertenece a la región de Judea. Luego dice el pasaje el 8, le dijeron sus discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y bueno, Jesús les va a decir algo más, hasta pues convencerlos de que hay que ir. Y entonces Tomás interviene en el verso 16. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué nos está diciendo esta frase de Tomás? Que es un hombre leal, que es un hombre que no se va a dejar amedrentar tan fácilmente y que él va a seguir a su maestro y si a su maestro lo quieren matar, él está dispuesto a morir junto con su maestro. Es lo que está diciendo aquí Tomás. Y esta parte de Tomás poco se conoce. Solamente el episodio que acabamos de leer con una carga muy fuerte negativa. Pero observemos a este personaje. ¿Quién es Tomás? Podemos decir que es un hombre leal. Un hombre que está dispuesto a perder la vida, así como Pedro. Así como Pedro lo hizo saber, que él estaba también dispuesto a dar su vida por el Señor. Allá, aquí adelante, en el capítulo 13, versos 36 al 38, vamos a encontrar a Pedro con ese mismo sentir. Dice el texto de esta manera. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Tomás y Pedro están registrados como los más declarados fieles servidores de Jesús, seguidores, aprendices de Jesús, discípulos de Jesús, que están dispuestos a morir por su maestro. Normalmente solo recordamos a Pedro, y claro, por la negación que vendría después. Pero Tomás estaba también en esa frecuencia y en ese momento también parecería que estaba hablando por todos. Oigan, vamos a morir junto con él. Si él tiene que morir, pues muramos todos. Y lo siguen, hacen caso a lo que
Tomás estaba ahí diciendo. ¿Qué más encontramos de Tomás? En el capítulo 14, versículos 1 al 5, lo volvemos a encontrar y también pues vamos a observar algo de su persona. Los discípulos están todos consternados, saben por Jesús que el fin se acerca, y ya este pasaje lo habíamos leído en un momento cuando el Señor les dice: no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. Observen esa igualdad que Jesús está haciéndose con Dios, como diciendo: si creen en Dios, bueno, crean en mí, yo estoy a la altura de Él. Y luego va a hacer referencia al Padre: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y ese preparar lugar para ustedes es que tiene que partir de esta vida. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y es lo que estamos esperando, la segunda venida del Señor, y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Cuando el Señor dice: y saben el camino, saben a dónde voy y saben el camino, interviene Tomás y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, y aquí está esta declaración hermosa que muchos conocemos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Tomás aquí? Una persona honesta, una persona que declara su ignorancia. Él no sabe cuál es el camino, y pregunta al Señor: ¿cuál es el camino? Muéstranoslo, Señor. Y sabemos que el que hace preguntas aprende. El que se queda con sus dudas y no hace preguntas, pues ahí se queda en la ignorancia, en la interrogante. Pero Tomás, aquí lo observamos como a ese tipo de alumnos que se atreven a preguntar. Y claro, dan oportunidad al maestro a que haga una explicación más allá de lo que hasta el momento se había dado. Ese es Tomás, un hombre ávido de saber, un hombre sincero, un hombre que reconoce su falta de conocimiento. Esto es útil porque de esta manera también nosotros, algunos, podemos identificarnos quizás ya con Tomás en algunas de estas características. Ahí lo tenemos. Ahora Felipe, les dije que iba a mencionarlo porque está ahí cerca de Tomás, y le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fíjense lo que les dijo Felipe: muéstranos al Padre. El otro dijo: muéstranos el camino. Y Jesús dice: yo soy el camino. Aquí dice Felipe: muéstranos al Padre. Y Jesús les va a decir: yo soy el Padre. Eso es lo que va a decir Jesús. En otras palabras, pero significa lo mismo. Es la misma respuesta que le está dando a Tomás. Muéstrame el camino, yo soy el camino. Muéstrame al Padre, yo soy el Padre. Claro, no lo podemos entender ni concebir porque el Padre está allá y el Hijo está aquí, pero lo que Jesús está diciendo es tal cual esa igualdad de dignidad que tienen con el Padre en su divinidad. Dice el pasaje: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Fíjense, Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús les dice: oye, he estado con ustedes y no me has conocido. ¿No crees que yo soy en el Padre? En el Padre y el Padre en mí. Es decir, hay una fusión, hay una liga, ahora sí, que no se puede disolver. Es una
es una unión inquebrantable, es una unión eterna en el Padre en Él en el Padre. Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Dice el 11, créanme que yo soy en el Padre, y es el verbo ser. Yo soy en el Padre, y el Padre es, aquí hay una elipsis, no está interpolado el texto, no está otra vez vaciado acá, pero se entiende que es lo mismo. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El Padre es en mí. La existencia del Padre es en el Hijo y la existencia del Hijo es en el Padre. De otra manera, crean por las mismas palabras. Les había dicho que el tema de hoy tenía que ver con la divinidad de Jesús y efectivamente estamos echando una ojeada acá a esa personalidad de Tomás y el escenario que él vivió, porque él va a recordar todo esto cuando haga su declaración final. Él va a creer todo esto. Ahora, quiero usar una ilustración para el asunto del camino, porque nos puede servir a todos también para transitar en esta vida. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos el camino. Un explorador que quería internarse en la selva, le dijo a su guía, que era un nativo de la selva, quiero ir a tal lado, sí señor, yo lo llevo, sígame. Y a los pocos metros el explorador lo detiene y le dice, oye, muéstrame un mapa. Es clásico que un investigador o una persona con una mente así casi matemática y pragmática quiera ver un mapa, quiera ver la ruta por donde transitar. El guía gira y le dice, señor, yo soy el mapa, sígame. ¿Cómo le iba a poner un pedazo de papel con una ruta trazada el guía a este científico explorador? Pero muchos así en la vida queremos un mapa. Queremos saber qué ruta aquí, dónde vamos a ir haciendo escala en la vida. Y de repente nos sentimos inseguros del mañana. Yo he escuchado a las noticias y mucha gente con esta mentalidad que está queriendo que la administración tenga un mapa para poderse sentir seguros. Y no digo que no debiera tenerlo o lo que sea, pero es imposible que una persona tenga un mapa preciso del mañana y del futuro, de pasado mañana, y qué va a pasar el 17 de mayo, o el 20 de mayo, o el 30 de mayo, o nos vamos a ir hasta junio, qué va a pasar con esta pandemia, vamos a regresar a nuestros trabajos normalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya queremos saberlo, queremos un mapa, queremos un mapa. Esto habla de la fragilidad de la confianza del ser humano para transitar por esta vida. Pero el que reconoce a Jesús como el camino, como su mapa, no tiene que estar con esta expectación y esta zozobra de qué va a pasar mañana. Jesús lo sabe. Jesús sabe todo. Lo único que tengo que hacer es seguirlo. Seguirlo. Mi corazón confiado en Jesús. Él es el mapa. Él es el camino. Y desde luego nuestros gobernantes no son el mapa, no son el camino, pero hay gente que espera tener casi a la divinidad representada en los gobernantes, como esperando de ellos infalibilidad. Si nuestros gobernantes fueran infalibles,
La Escritura no nos diría, oren por ellos, oren por todos los que están en eminencia, oren por ellos. Y es lo que tenemos que hacer en vez de andarles pidiendo un mapa. De este modo, yo aterrizo porque la incertidumbre del corazón del ser humano no solamente se proyecta en situaciones como ahora en la pandemia, no, mucha gente vive así, producto de la ansiedad, y le trae muchos males, males físicos, males que también pueden aquejar a su mente. Pero hoy la intención es que nos podamos liberar de todas estas cosas y podamos confiar al Señor. Nos llevamos esto. ¿Quién es el camino? Es Jesús. ¿Dónde está la verdad o quién es la verdad? Es Jesús. ¿Dónde está la vida? En Jesús. En Él está. No la busquemos en otro lado. No la busquemos en otro lado. Es en Jesús. Puedo decir, ay, Tomás, gracias por haber preguntado. Gracias por haber preguntado. Y esto sucede en las aulas. Por un niño o un alumno que pregunta, se benefician muchos con la respuesta sabia del maestro. Ahora ya no vamos a ver a Tomás con ojos feos. Y así pues llegamos al punto donde dice que Tomás es llamado también el Dídimo. Dídimo, me gustaría hacer una aclaración de esto porque la diferencia entre gemelo y mellizos, o gemelos y mellizos, es una acuñación reciente para poder diferenciarlos. En tiempos de Jesús, y desde luego no hace muchos siglos también, no se diferenciaban. Consulté una página del Instituto Bernabéu de España y ellos hacen esta aclaración. Dice, la palabra gemelo la usaba la gente culta y la palabra mellizo la usaba la gente del pueblo, pero no había diferencia de significado. De modo que daba lo mismo qué tipo de parto y cómo había sido la fecundación y demás, se les llamaba gemelos o se les llamaba mellizos. Hasta que llegó un momento en el que por el conocimiento de la diferencia entre unos que nacen idénticos y otros no, se llegó a establecer una palabra para uno y la otra para el otro. Pero es interesante saber que en la Biblia, por ejemplo, así los vamos a encontrar. Encontramos al mellizo Esaú con Jacob allá en Génesis. Les puedo dar la cita, 25, 24 al 26. Allá la traducción ya en español aclara que son mellizos. Sí, porque ahora ya hacemos diferencia entre mellizo y gemelo. Pero si esto lo hubiéramos encontrado en otro tiempo, no podríamos ahorita decir, ¿y qué eran? Bueno, sabemos que eran mellizos porque eran muy diferentes. Dice el texto que Esaú nació y traía su piel como la piel de una pelliza, es decir, de un animalito lleno de pelos. Bueno, así, y Jacob no, Jacob era lampiño. Entonces, ya sabiendo la diferencia entre gemelo y mellizos, la escritura atinadamente pone mellizos, no pone gemelos. Pero en el griego, dídimo, igual se puede traducir como gemelo o como mellizo. Como no sabemos, no tenemos datos del hermanito o la hermanita de Tomás, porque sabemos que si son mellizos puede ser de distinto sexo, no lo sabemos, no tenemos datos de su hermano o de su hermana, cómo eran, entonces es difícil
ya con esta diferenciación que se hace, decir si Tomás era mellizo o era gemelo. Pero baste saber que tenía un hermanito, pues, o hermanita, casi idéntico a él. Y así sucede, no sabemos a veces uno de la familia de alguien, aunque sea su mellizo, aunque sea su cuate, es otra de las expresiones interesantes, por cierto, porque lo de cuate tiene un origen náhuatl. Bueno, eh, aclarado esto, lo de Dídimo, pues bien pudo haber sido gemelo o mellizo. Ahí no, ni vale la pena que nosotros pudiéramos entrar en una polémica porque no es sustancial, lo doy solamente como un dato interesante. Ahora, Tomás era uno de los dodeca, que es 12, esa es la expresión en griego, dodeca. Era uno de los 12, lo aclara el texto, y entonces está ahí reunidos, regresamos a nuestro texto, y vamos a ver que para creer en Jesús, es decir, del escepticismo a la incredulidad, para hacer ese recorrido, para creer en Jesús, no bastan las experiencias de otros. No bastan las experiencias de otros. Leemos en el versículo 25 que los demás apóstoles le están diciendo, hemos visto al Señor. Y el pasaje dice así en el 25, entonces los otros discípulos le decían, y la expresión le decían está en un tiempo imperfecto en el griego, lo cual quiere decir que continuamente estaban diciendo esto, es decir, repetidamente le estaban diciendo a Tomás, hemos visto al Señor, es lo que dice el pasaje, hemos visto al Señor. Y hasta ahorita de lo que llevamos de las predicaciones, bueno, podemos pensar que los apóstoles están diciendo a Tomás, mira Tomás, Magdalena lo ha visto, las otras mujeres también lo han visto, Simón lo ha visto, los dos que iban en el camino a Emaús lo han visto, nosotros, excepto tú, lo hemos visto. Y no solamente estábamos nosotros 10, había más gente con nosotros, porque es lo que dice el texto. Lo hemos visto. Si sacamos cuenta, más de 20 personas ya han visto al Señor y le están diciendo a Tomás, lo hemos visto, lo hemos visto. Pues Tomás, en ese diálogo podríamos observarlo ya hasta apabullado de tanto, lo hemos visto, ya, no insistan, no creeré, no creeré, ya, párenle, no voy a creer. Y es que las experiencias de otros no son suficientes para que una persona crea. Y así debe de ser. Si una persona le platica a otra, hablando de creer en Jesús, si yo le platico a alguien de Jesús, no debe ser suficiente para que tal persona crea. Es un mal método de un predicador estar insistiendo y empujando al oyente, presionándolo para que crea. Eso está fuera de orden, porque ningún predicador o ninguno que comparte la palabra de Dios a otro puede forzar a otro a que crea, ni puede hacer lo que crea. Lo único que hacemos es dar testimonio de la palabra de Dios e invitarlos a que crean. Sí, la persuasión forma parte de la oratoria, pero no la manipulación. Son dos cosas muy distintas. No debe de estar en ningún predicador ese asunto. Hay que seguir el proceso. Ya escuchó Tomás, ¿sí? Ya escuchó. Ya uno de sus sentidos ha sido alertado, pero no le basta un sentido a Tomás. Le falta la participación de otros dos sentidos, ver y palpar. Ese es Tomás. Ahora podemos criticar a Tomás.
Muchos somos dídimos. ¿Cuántos gemelos tiene Tomás? ¿Cuántos gemelos ha tenido Tomás a través de la historia y en este momento? ¿Cuántos nos parecemos a Tomás? Bueno, es parte de la personalidad de cada quien. Hay gente que llega a creer más pronto que otra, aunque estén escuchando a la vez el mensaje. De este modo nosotros sabemos que tenemos distintas personalidades y que Jesús nos conoce y nos comprende. Esto es importante. Jesús conocía a Tomás y lo comprendió y comprendió su necesidad y entonces él haría lo propio. ¿Qué es lo que dice Tomás? Tomás está diciendo cosas muy atrevidas que en el griego están más fuertes que la traducción en el español. No se puede traducir literalmente pues lo que una palabra significa en un idioma a otro. Por eso les diré el significado de alguna de las palabras que Tomás está diciendo aquí. Dice Tomás, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, ese es ver, la marca, los tipos, la marca que deja un tipo, ahí recordemos lo que es la tipografía, bueno, tiene que ver con esta palabra tipos, si yo no veo los tipos, ahí las marcas de los clavos, no veo en sus manos la marca de los clavos. Y luego dice, si no meto mi dedo en el tipo de los clavos otra vez. Ahora, la palabra meter es baló. Baló en griego, balo. En griego, esta expresión tiene unos sentidos muy fuertes. Uno de ellos es arrojar o dejar caer precipitadamente. Entonces, es prácticamente una situación violenta. Si yo no meto, no dejo caer precipitadamente mis dedos allí en la marca, no es nomás llegar y tocar, no, es una cosa, podríamos decir, pues violenta. Otros sinónimos de esto es arrojar, dejar caer, derramar. Es fuerte lo que está diciendo Tomás. Entonces, y se va a repetir más adelante cuando hable del costado. Dice, y si no meto, otra vez es la misma palabra griega, mi mano en su costado, en su pleura, no creeré jamás. Así o más claro se los diría a los apóstoles. Bueno, pues, y esto no sucedió ese día de la aparición de Jesús, eso estuvo sucediendo en el ínter de la semana. ¿Cuántas veces lo habrán abordado para decirle, oye Tomás, el Señor resucitó, cree? Pues no, ya, no voy a creer, pues. Y no debemos llegar hasta el fastidio a una persona, eso es una realidad. Eso no está bien. Hay que darle a la persona su espacio, su tiempo, su espacio también para razonar, para pensar aquello que le estamos diciendo. Eso de arrancar profesiones de fe en 5 minutos o en 3 minutos, eso es irreal. Eso es irreal. No dudo que alguien llegue a esos 3 o 5 minutos ya preparado por otras gentes y por la lectura de la palabra de Dios y demás cosas y pudiera darse, pero si allí inició, eso es irreal. Eso es, y así sabemos de muchas personas que abordadas y empujadas y acorraladas en 3 minutos y en 5 minutos o 20 minutos se les quiere arrancar una confesión de fe, de que crean. 8 días después, dice el verso 26, es decir, otra vez el primer día de la semana, de la siguiente,
Sus discípulos estaban dentro otra vez y se repite lo que sucedió en el verso 19. Aunque estaban las puertas cerradas, Jesús entró. Lo mismo, el mismo escenario. Estaba cerrado todo y entró. Nosotros estamos encerrados ahora. Es curioso que estemos hablando de este tema y también estemos encerrados en nuestras casas. Claro, ellos estaban encerrados a piedra y lodo, como decimos. Nosotros sí nos encerramos aquí y todo cerramos, ventanas y demás, porque pues a veces los vecinos ponen música y ya no se escucha bien el mensaje. Pero estamos encerrados no con, bueno, yo espero que no sea con ese temor que invadía a los apóstoles en aquel momento, aunque sí, habrá algunos que sí están así encerrados. Llega el Señor y se pone en medio y les dice otra vez, paz, Irene, Irene, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, entonces para creer en Jesús no basta escuchar las experiencias de otros, hay que tener un encuentro con Jesús. Y esto sigue siendo, así será. Mientras la persona no tenga un encuentro con Jesús, la persona no creerá. Y aunque en este escenario que estamos viendo es un encuentro físico, personal, ahí está Jesús, materializado. En nuestros días ya no es así. Ya no tenemos que esperar que Jesús se nos aparezca para tener un encuentro con Él. Ahora el encuentro con Jesús es a través de sus escrituras. Las señales y milagros que Él ha hecho y que han sido dejado escritas para que nosotros creamos. Y ahora sí leemos los versos 30 y 31. Dice el pasaje: Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Mientras ustedes o alguien no se encuentre con Jesús aquí en las Escrituras, que al ir leyendo la palabra de Dios le inunde su ser, su corazón y su mente y llegue a creer. Solo hasta entonces, sea a través de la lectura, si sabe leer, o a través de los oídos, en una predicación, en una enseñanza, llegará a creer. Será un momento de oración también quizás en el que estando arrodillado en su cama, esté pensando en todo esto que ha leído o ha oído y clame a Dios y tenga ese encuentro con Jesús en oración y no necesariamente que tenga una visión como algunos pretenden darle más realce a su conversión, que cuanto más realce le dan, menos auténtico creo que sea. Ahora, el encuentro con Jesús, sí, ese sí nos va a llevar a una fe verdadera. El encuentro con Jesús que tuvo Tomás fue desde luego de una manera distinta, fue de aquel tiempo, pero el encuentro con nosotros, lo vamos a ver más enseguida, ya no será así, pero sí. Podemos detectar en estas expresiones de Jesús, aquí en el verso 27, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Quién le dijo a Jesús que Tomás había dicho que sólo así creería en él? Nadie. Nadie. Encontramos esa omnisciencia de Jesús para poder estar enterado
lo que Tomás dijo, aunque no hubiera estado él allí físicamente presente. Él se enteró lo que dijo Tomás. Y él sabe lo que nosotros decimos respecto de él. Y sabe cómo nuestros labios blasfemos en algún momento dijeron cosas malas de él y de Dios y del Espíritu Santo y de todas, de lo que tiene que ver con Dios, de sus mandamientos. Sí, él lo supo, él lo sabía, pero misericordiosamente se acercó a nosotros para llamarnos a cuentas y ser perdonados. Esto es la misericordia y el gran amor de Dios para con uno, que aún sabiendo lo que somos, Él tiene bondad para con nosotros si mostramos un corazón arrepentido y sediento de fe, de creer en Él, no fe en cualquier cosa, sino de creer en Jesús. Cuando Tomás dijo que no creería si no se cumplían estos requisitos, parecería muy drástico, pero de alguna manera también nos está diciendo que Tomás tenía deseos de creer. Él quería creer, pero no era suficiente lo que le estaban diciendo los demás. Pero sí quería creer. No lo podemos ver como alguien que no quería creer. Simplemente no le bastaba, pero sí quería creer. Para el que quiere creer, la Biblia tiene mucho que mostrarle para que crea. Pero para el que no quiere creer, la Biblia nada tiene para él. Nada. Nada del contenido de la Biblia le servirá al que no quiere creer. Dice el pasaje en esa omnisciencia del Señor que le dice, pon. Y esta expresión que nosotros captamos en español podría haberse traducido lleva tus dedos, llévalos a donde tú querías que llegaran, llévalos a donde tú querías que precipitadamente cayeran, llévalos. Esta es la expresión en el griego, lleva, o ya hacia mí, trae, pero se refiere a sus dedos. Entonces llévalos, lleva tu dedo aquí y mira mis manos. La misma expresión en pon acá. Lleva acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, no seas apistos, sino pistos, que es creyente. No seas incrédulo, sino creyente. El pasaje no nos dice que Tomás efectivamente llevó sus dedos y llevó su mano. No. Sí era osado para hablar, pero tampoco iba a ser tan osado para hacerlo. Simplemente con la vista le bastó. Vio al Señor y escuchó su voz directamente y le bastó. Vio sus marcas, sí, las vio, pero no dice la Escritura que él haya ejecutado aquella acción. Más bien podemos imaginar a Tomás caído de rodillas, diciendo, Señor mío y Dios mío. Vaya declaración, curioso, Señor que tenía que ver también con el Señor de los cielos, el Señor que está en el cielo. Esta palabra mucho se usaba también como una referencia para allá, aunque se usaba de manera también aquí entre las personas, pero hablando en términos religiosos, en términos espirituales, Kyrios o Curios tiene que ver con Dios. Y
el seguimiento que viene después, Theos, Dios mío. Dios mío, oh Theos, oh Curios, Él es el Señor, Él es mi Dios, dice Tomás. Y otra vez podemos decir, Tomás, gracias. Gracias por tus dudas, por tu férrea manera de ser. Nos recuerda a aquel Natanael que también en el capítulo 1 dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Era también duro. Pero aquí está Tomás reconociendo y nosotros podemos decir, qué bendición, que un personaje como Tomás, osado en sus requisitos para creer, haya sido expuesto aquí en la Escritura, porque también está expuesta su rendición y su fe, ya firme, reconociendo quién es Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. De las declaraciones más fuertes acerca de la divinidad de Jesús está aquí, con Tomás. Ahora, Dios, como está aquí expresado. El que no quiere creer, no le va a servir esto. El que no quiere creer que Jesús es Dios, no le va a servir esta declaración, como alguien me dijo, pero eso dijo Tomás. Es decir, otra vez, no cree por las experiencias de otros, por las declaraciones de otros. Pero aquí, más que enfocarnos a que Tomás lo dijo, podemos enfocarnos en que Jesús no rechazó las palabras de Tomás. Jesús no puso en su lugar a Tomás diciéndole, oye Tomás, lo de Señor pasa, pero Dios no me llames Dios. Jesús se quedó con las palabras de Tomás, aceptando que lo que Tomás estaba diciendo era verdad. Y allá es hacia donde va nuestra fe, no hacia Tomás y hacia la declaración de Tomás, sino hacia Jesús, que aceptó y reconoció que la confesión de Tomás era veraz, era verdadera. Y así, Dios mío y Señor mío, hacia allá llegaría la mente de Tomás a reconocer quién está allí. Porque no es solamente ver al resucitado y decir, oh sí, ahora creo que Jesús resucitó. Bueno, ahí queda nada más en el creo, sí creo que Jesús resucitó. Hay mucha gente que cree que Jesús resucitó. Dice, no, sí, la Biblia tiene razón, sí cree que Jesús resucitó. Pero la pregunta es, ¿crees en Él? ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es tu Dios? Porque esa es la escalada de la fe para llegar a la cúspide, a lo máximo. Si es tu Señor y es tu Dios, entonces entras en el proceso del arrepentimiento